Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por poder transmitir en este tiempo la palabra del Señor. Y bueno, vamos a darle lectura a un pasaje de la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 11. La Escritura dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos le echaron el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellino será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirarán su rostro. Gracias a Dios porque los ojos de Él, dice, ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y la manera en que nosotros podemos decirle al Señor, examíname, obsérvame, es precisamente cuando tomamos tiempos en la oración. Y aun cuando nosotros no se lo pidiéramos, esta porción nos deja ver que Él está al pendiente, que Él está examinando. Así que, bueno, agradecemos a Dios por su mirada, porque nos esté observando. Y qué mejor decirle en la oración: Señor, examíname, ve lo que hay en mi corazón para que yo te lo pueda entregar, muéstramelo. Y en esta tarde podemos aprender más acerca del tema de la oración. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de buscarte, de acercarnos y de estar conscientes que son tus ojos los que recorren toda la tierra, no solo la tierra física, sino la tierra de nuestro corazón. Y vienes con tus párpados, Señor, a escudriñar, a examinar. Padre, examínanos, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios omnipresente. Estás aquí cuando te invocamos y estás en todo lugar donde quiera que alguno de tus hijos te invocáremos. Te damos gracias por este tiempo. Permite que tu palabra pueda ser de bendición a nuestras vidas. Gracias porque ella nos ha salvado, nos sigue salvando de cada circunstancia en los tiempos, Señor, donde hemos quizá cuestionado tu soberanía. Quizá hemos estado en desacuerdo, pero gracias porque es tu palabra la que nos ha salvado y nos ha dado nueva luz, nuevo entendimiento. Te bendecimos en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Te damos gracias por habernos dado a tu único Hijo amado al venir a la tierra y redimirnos. Gracias porque podemos acercarnos a través de tu Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, Señor Dios, pero es tu precioso Espíritu que nos muestra, que nos habla, que nos enseña, que nos redarguye. Señor, aquí estamos confiando en tu presencia, creyendo que tú tienes algo nuevo para nuestras vidas. Ven y háblanos, Jesús. Gracias porque estás con nosotros. Eres nuestro Salvador y vives en nuestro corazón. Señor, queremos seguir este camino hasta el final, queremos alcanzar la meta. Venimos a ti reconociendo nuestras faltas en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Solo, Señor, nosotros entendemos la dimensión de lo que hay en nuestro corazón cuando tu Espíritu Santo nos los muestra. Aquí estamos, Señor, redímenos, ayúdanos y ten misericordia de cada uno. Gracias por la salvación, gracias por la ayuda que nos das a través de estos tiempos de enseñanza. Bendice a cada uno de tus hijos, gracias por tus misericordias. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también entendemos, Señor, que tú lo anunciaste en tu palabra y que hoy nos toca solamente acercarnos, buscar tu rostro y vivir de acuerdo a lo que tú esperas en tu escritura. Que nos enseñes, Señor, a ser valientes, a ser victoriosos en la medida que hemos recibido la teoría. Te damos gracias, bendice a tu pueblo, aquel que de alguna manera está enfermo, está en situaciones difíciles. Vence tú, nuestro ayudador. En ti ponemos nuestra confianza, Señor. A ti acudimos porque tú eres nuestro Salvador, aquel que ha dado su vida y está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por tu ayuda, por tu perdón, por tu limpieza a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. El fuego, Señor, que es un ejemplo del Espíritu Santo.
que viene, Señor, a consumir nuestra madera, heno y hojarasca, todas esas obras de la carne, de la naturaleza humana, Señor, que a causa del pecado hemos obtenido. Ayúdanos a adquirir, Padre, menos de nosotros y más de ti en tu naturaleza. Gracias te damos por el nombre que es sobre todo nombre. Por fe nos sumergimos nuevamente en esas aguas, Señor, y clamamos que tu nombre sea glorificado. Y Dios, que transforme tu nombre en nosotros, la naturaleza de nuestro nombre humano, carnal y débil. Señor, que vengas tú con la naturaleza de tu nombre, que es santa, limpia, pura, llena de amor, y nos dé, Señor, para que seamos transformados y ese proceso pueda llegar a su plenitud, a la madurez. Bendice a tu pueblo, Señor. Te agradecemos porque podemos aprender más de tu palabra. Enséñanos a buscarte en oración. Ayúdanos, Señor, a recurrir a ti en los tiempos difíciles, antes que cualquier cosa, Padre, recurrir a ti antes de cualquier persona, venir a ti de rodillas en una actitud de humildad delante de tu rostro, Padre. Que los tiempos, Señor, se están agravando, los días se han vuelto más difíciles, pero tú sigues siendo Dios. Gracias por tu iglesia, por cada familia, por cada niño, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, te bendecimos por la vida de ellos en las escuelas, Padre, en los que están en las universidades, los jóvenes que en estos días han concluido sus estudios y que están trabajando. Sé con ellos también. Bendice a los varones de la iglesia, a las que somos mujeres, a los matrimonios, Señor. Háblanos, dales la luz que necesitan, Padre, en cada corazón. Bendice, Padre, aquel que está débil, aquel que está con deseos de caminar contigo, Señor, en medio de la situación que están pasando y que les estás permitiendo pasar. Que las pruebas, Señor, sean precisamente ese escalón que nos acerque a ti, esa puerta, Señor, que se abra para poder estar y verte a ti solamente en medio de las situaciones. Bendícenos y guíanos en esta tarde. Gracias por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Nuevamente les damos la bienvenida, los que ya están conectados, aquellos que lo irán haciendo en el transcurso del tiempo. Bueno, les damos la bienvenida y vamos a ir a la escritura. Sabemos que es un tiempo de oración. Esperemos que usted tenga tiempos de oración en su vida personal, en su vida privada, y luego entonces nosotros podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Gracias a Dios. Romanos capítulo 8, 2 versículos adelante. La escritura nos dice en el versículo 26, es algo que conocemos y lo recordamos a través de la escritura, porque en esta tarde vamos a ver precisamente ese camino o ese recorrido que tiene el Espíritu Santo para nuestras vidas. Lo tuvo Jesús en el tiempo de su ministerio. Recordemos que cuando Jesús vino al pesebre, Él nació en una forma humana. Usó un vaso el Padre Celestial a María y Jesús vino, pero después en el tiempo Él creció y tuvo una vida pública, una vida de ministerio que fue servir a su Padre Celestial. Y vamos a ver cómo desde ese inicio estaba presente el Espíritu de Dios que fue dado y nos es dado a nosotros. Y entonces podemos recordar esta cita, versículo 26 del capítulo 8 de Romanos. Y asimismo también el Espíritu, recordemos que esta palabra Espíritu ahí en su Biblia lo está viendo, está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Dice, ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu, nuevamente está en mayúscula, pide por nosotros con gemidos indecibles. Cuán bendecidos somos, hermanos, al tener el Espíritu Santo. Entonces, en esta tarde vamos a ver brevemente, porque es un tema súper abundante, pero vamos a ver precisamente este sendero o este camino del Espíritu Santo, desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, y que ahí el apóstol Pablo en esta porción de Romanos, versículo 26 del capítulo 8, nos deja ver entonces que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos ayuda a orar. Entonces es el camino o el sendero del Espíritu Santo. También continúa esta porción
Y en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Gracias a Dios porque es su Espíritu Santo a través del cual nosotros podemos orar. Sabemos que podemos acercarnos a Dios con una oración de petición, con una oración de intercesión de dolores de parto. Hay niveles de oración. Dios nos ha enriquecido con esos niveles y su Espíritu Santo nos guía y nos muestra. Y hay un momento, hermanos, donde ya las palabras no alcanzan ni siquiera para orar o para pedir, ni siquiera para bendecir a Dios, porque el Espíritu de Dios nos ha sido dado para ello. Entonces Jesús estuvo entre nosotros, pero se fue cuando Él murió y resucitó. Entonces Él nos prometió dejar a su Espíritu Santo y somos bendecidos porque tenemos este precioso Espíritu de Dios. ¿Cuál es el requisito para tenerlo? Solamente ser salvos, tener la salvación a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, y de esa manera nosotros podemos decirle que venga a nuestras vidas y tengamos esa preciosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Si usted no la tiene, hermano, urge que la pida. No es una bendición para pocos, sino es una bendición para todos, para todo aquel que lo quiera. Bueno, entonces comprobamos que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a orar y nos ayuda a pedir en nuestros tiempos de oración, dice esta porción, nuestra flaqueza, Él ayuda. ¿Por qué somos flacos? Bueno, porque hay momentos de que ya no podemos, este cuerpo humano no sabe cómo más pedir, qué más palabras decir, cómo exaltar a Dios, si no es a través del Espíritu Santo. Esa es nuestra flaqueza, esa es nuestra debilidad. Él entiende que no tenemos más, que tenemos limitaciones, y precisamente por eso el Espíritu Santo ayuda en nuestras oraciones. Nosotros somos el resultado de la oración en el Espíritu de alguien que estuvo orando en intercesión, en dolores de parto. Recordemos que estos niveles de intercesión y dolores de parto están en el altar de la oración, en el tabernáculo mosaico, y pertenecen al área del corazón, porque es el corazón del creyente, hermanos, el mantenerse en oración. Entonces, veamos el ministerio de este Espíritu de Dios en la vida de Jesús, y vamos a ir en la primera etapa. Vamos a dividir este diagrama en 3 etapas, de tal manera que pueda ser claro para nuestras vidas. Y la primera etapa la vamos a encontrar, el Espíritu Santo fue dado a Jesús cuando fue bautizado. Vamos a ir a la Escritura. Recordemos que este es el ministerio de Jesús. Él es nuestro ejemplo y por eso es que nosotros podemos orar a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, en el ministerio público que Jesús tuvo, desde que Él vino en esta forma para ministrar, desde el tiempo que fue bautizado, nos damos cuenta que el Espíritu de Dios descendió sobre de Él. Bueno, vamos a ir a Mateo 3:16. Vamos a ver algunas citas rápidamente, pero esperemos que sea claro. Es un tema muy amplio, pero es hermoso. Mateo capítulo 3, versículo 16. La Escritura dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Nuevamente la palabra Espíritu está con mayúscula, que descendía como paloma y venía sobre él. Bueno, en este tema acerca del Espíritu de Dios, nosotros podemos poner una balanza y podemos entender que las formas en las que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se manifestó o fue dado fue precisamente en forma, dice, de paloma. Lo acabamos de leer, pero en el otro lado de la balanza, recordemos la historia cuando Jesús ascendió y luego entonces los discípulos lo esperaron en el aposento alto. ¿A quién? Al Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo descendió en forma de un león. Una característica totalmente opuesta, totalmente diferente. Y en este tema que estamos leyendo, que estamos comenzando a estudiar en relación a la oración, nosotros vamos a tomar el lado de la paloma, porque el lado de la paloma, como su nombre lo dice, este es un ave
que no tiene un ascenso muy alto, al contrario, más bien es un ave que constantemente está descendiendo. Estoy poniendo una flecha en este diagrama porque es un ave que vuela, sí, pero no muy alto, pero más bien desciende para poder adquirir el alimento. Y esta palabra, al decir descender, nos enseña acerca de la humildad. Entonces la característica del Espíritu Santo es humildad. El Espíritu de Dios nos ha sido dado para orar en estos dos niveles, en forma de paloma, como lo acabamos de leer en el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista, y luego entonces, aquí estoy en otra, sí tiene una parte de león, pero en esta parte, para este estudio tenemos el Espíritu Santo que se eleva como un águila. Y las águilas tienen la característica de ascender o subir, de volar muy alto. Y entonces nos habla de la parte exaltada. En todas las cosas nosotros hemos sido enseñados que antes de la exaltación viene ¿qué? La humillación o la humildad. Y Dios lo deja ver en patrones constantes en la Escritura. Y en este caso vemos precisamente el Espíritu de Dios en forma de paloma, que tiene que ver con el descenso, el lugar humilde. Y no vamos a ver por hoy el Espíritu de Dios en forma de águila. Esperemos verlo el siguiente viernes, si el Señor lo permite. Pero por el momento es tanta la enseñanza que podemos obtener que en este caso el principio que debe quedar claro en nuestras mentes y en nuestros corazones es que el Espíritu de Dios viene en forma de paloma, en una forma humilde, donde nos invita a descender, más que ascender, a descender. Miren, hermanos, la naturaleza humana nos ayuda o nos empuja a siempre estar en lo alto, a adquirir la cima, y no está mal, pero en las cosas de Dios, hermanos, aún en lo natural, cuando alguien va a llegar al éxito, tiene que empezar por el lado bajo, por el lado humilde. Y en Dios, hermanos, son principios irrevocables que no cambian y necesitamos aprender la humildad de la paloma, del Espíritu Santo en esos lugares bajos, porque es ahí donde vamos a obtener la victoria. Bueno, regresando entonces en nuestro diagrama, acabamos de leer en Mateo 3:16 que Jesús fue bautizado y que cuando subió del agua, dice, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Entonces Jesús fue bautizado y la paloma del Espíritu Santo descendió sobre de él. Es el lado humilde. Eso sucedió en el inicio, si se da cuenta, aquí vamos a poner una flecha de inicio, es cuando Jesús inició su ministerio. Cuando Jesús empezó, pudo haber empezado en el lado exaltado, en el lado del águila, del Espíritu Santo. Sin embargo, es un principio que Dios quiere enseñarnos y que no podemos pasar por alto, porque si Jesús lo vivió, entonces nosotros también tenemos que ir por ese lado. Y en ese tiempo de la oración, pues nosotros sabemos que ahí está la figura del Espíritu Santo en forma humilde de paloma. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 32 y 33 dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu, nuevamente esta palabra, si usted tiene su Biblia a la mano, se dará cuenta, estamos leyendo estas porciones donde la palabra Espíritu está con mayúscula, vuelvo a reiterar, es porque se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios vino otra vez en el versículo 32, lo vuelve a decir en el libro de San Juan, reposó sobre Jesús, vino sobre de él, descendió, en otras palabras, el lado humilde, el lado de descenso. Luego entonces nosotros podemos ver en la segunda etapa, por decirlo así, en la segunda etapa, vamos a ver entonces, en esta primera etapa, voy a ponerle número 1, luego este sería el número 2, la segunda etapa, la tercera etapa. Y vemos en esta primera que Jesús, el Espíritu de Dios, descendió sobre Jesús y luego en esta porción, en el versículo 32, y yo no
Y yo, Juan, dio testimonio diciendo, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre de él. El Espíritu descendió y después obviamente subió, pero en esta parte es descender. Son principios, hermanos, que a nuestra naturaleza de carne pecadora no le gusta, pero necesitamos aprender este principio. ¿Por qué, hermanos? Porque desde que Jesús vino a la tierra, enviado por el Padre Celestial, la Escritura nos dice que Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo y ha sido por el amor que Él nos tiene. El Padre nos amó tanto que nos regaló a su Hijo amado, porque este es un tiempo de cuando nosotros venimos en oración, necesitamos reconocer y entrar precisamente en el área de la paloma. Cuando nosotros somos humildes, descendemos. El Señor Jesucristo también vino a nosotros y descendió en una forma humilde. Pudo haber venido de otra forma exaltada, pero Él descendió en una forma humilde. La Escritura nos dice en Colosenses 1, versículo 13 y 14, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra amado es una palabra que en hebreo se pronuncia ahab y tiene que ver con dar y acercar. Dios nos dio porque de tal manera dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el Hijo amado de Dios, nos ha sido dado, descendió del cielo. Así como el Espíritu Santo le fue dado, bueno, Él vino de una manera descendente y nos bendijo porque es el Hijo de amor del Padre Celestial, el cual nos ha sido dado y por medio de Él su amor nos ha acercado al Padre Celestial. También dice el versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Es por eso que hemos sido alcanzados, hemos sido salvados, porque el principio de descender está en mismo Jesús, por eso Él pudo recibir el espíritu de la paloma que descendió sobre él el momento en el que Juan el Bautista lo bautizó. Tenemos un hijo de amor del Padre Celestial, del Padre no engendrado. Nuestra mente es tan finita, hermanos, que no alcanzamos a entender el amor del Padre Celestial, la paciencia que nos ha tenido, bueno, porque su amor es un amor no engendrado, es el mismo amor del Padre en su Hijo Jesucristo, representado en su Hijo. Y bueno, entonces así nos damos cuenta que a causa de ello, en el versículo 14 nos dice que hemos obtenido redención por ese amor con el que fuimos amados, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces Dios espera que nosotros hagamos lo mismo. También en primera de Juan 4 nos dice que Dios es amor. Voy a ir a esa cita para recordarla, es un ejemplo del amor de Dios y que nos invita a ti y a mí a llevarlo a cabo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren qué interesante darnos cuenta que Jesús descendió en forma humilde desde el pesebre, vino a la tierra por ti, por mí, y luego entonces es la expresión del amor no engendrado del Padre para nosotros, para cada humano en esta tierra. Y luego nos pide que nosotros también amemos. Entonces sí podemos amar, no con el amor lleno de pecado que hay en nuestra naturaleza, sino pidiendo en oración ese amor y que el Espíritu Santo ponga ese amor en nosotros, porque Él conoce ese lugar secreto de la humildad. Es por eso que en oración vamos a ir a pedir ese amor, porque ejemplo tenemos, Jesús fue lleno del Espíritu de Dios, fue puesto en Él en forma de paloma, vino Él y descendió a la tierra. El amor del Padre expresado en toda su naturaleza por la humanidad, entonces nos ha perdonado, nos ha librado de nuestros pecados y Dios espera que tú y yo amemos, dice esta porción de la Escritura. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, porque Dios tiene, hermanos, un amor limpio que perdona. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, que no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Podemos continuar la lectura y darnos cuenta que todo este tema del capítulo 4, que habla del amor de Dios, nos deja
ver que necesitamos ir y descender para encontrar ese amor. Ya lo tenemos, Cristo vive en nuestros corazones, pero es en oración donde nosotros vamos a ir, hermanos, para poder adquirir ese amor. Que el Espíritu Santo nos ayude a amar, hermanos, no como el mundo ama con interés, no, sino un amor que viene del Padre no engendrado. Por lo tanto, necesitamos la figura del Espíritu Santo en forma de paloma que nos lleve en oración a descender, a encontrar ese lugar secreto, ese lugar donde vamos a hacer y obtener ese amor para dar unos a otros. Luego el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Aquí comprobamos que entonces el Espíritu Santo en forma de paloma es el que nos va a llevar a esos lugares bajos, humildes, a crucificar nuestro orgullo, hermanos, y vamos a entender que es ahí donde vamos a encontrar solo el amor para dar a algunos y a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Leímos en la porción de Colosenses 1, versículo 14, que Él a través de su Hijo amado, del amor de Dios el Padre, expresado en su Hijo Jesucristo, tú y yo tenemos redención y tenemos perdón de nuestros pecados. Y es entonces ahí donde nosotros somos invitados para ir y perdonar aquellos que nos han ofendido, los males de otros, porque hermanos, es por amor que nosotros debemos disculpar y perdonar, así como el Padre nos perdonó a través del sacrificio de su Hijo de amor, de su Hijo Jesucristo. Entonces, este libro de Romanos capítulo 5, versículo 5 nos está diciendo, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es ahí, hermanos, donde vamos a encontrar el Espíritu de Dios en forma de paloma, porque es a través de Él que vamos a tener amor, un amor que perdona a todo aquel que nos ha ofendido. Realmente no perdonamos cuando estamos en el lugar exaltado, en el lugar alto, porque nos sentimos orgullosamente bien de quizá haber humillado a alguien, cuando Dios lo que quiere es que disculpemos, que perdonemos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Bueno, como decíamos entonces, esta paloma en lo natural, pues es algo que nos enseña la humildad, que nos enseña a descender. Necesitamos esta paloma en el ámbito del Espíritu Santo como parte de ese amor que nos enseña a perdonar los errores los unos con los otros. Bueno, también leímos Juan 1:32 y vimos cómo la paloma descendió. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, su cuerpo, dice la Escritura, voy a poner aquí una tumba, lo que nosotros conocemos como tumba, su cuerpo fue a la tumba sin corrupción porque Él no hizo pecado. Su alma fue al infierno. ¿Qué era el lugar del infierno? Si no era un lugar de descenso. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reposó, descendió y estuvo, dice, sobre Jesucristo. Así que desde que inició su ministerio, el Espíritu Santo en forma de paloma no lo abandonó, de tal manera que cuando Él fue a la cruz, murió, su cuerpo fue a la tumba, su alma fue al infierno y a la muerte, dice la Escritura, al infierno y muerte. Descendió hasta los lugares más bajos. Y luego sabemos que su espíritu fue a las manos de su Padre, a las manos de Dios, del Padre, a las manos del Padre Celestial. Gracias a Dios. Y este principio nos deja ver, hermanos, que así como el Espíritu Santo en forma de paloma, la porción humilde, el que nos lleva a conocer el amor del Padre no engendrado a través de su Hijo Jesucristo, para nosotros así amar con el amor que Dios pone en nuestros corazones a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, como lo leímos en el libro de Primera de Juan capítulo 4, hablando precisamente de amarnos los unos con los otros. Realmente si no tenemos esto en la oración de descender en la forma
del Espíritu Santo de paloma, nosotros no vamos a poder amar. Es por eso, hermanos, que nos damos cuenta que no hemos estado lo suficiente en la oración en el ámbito de la paloma. No es de que usted le va a poner punto número 1, punto número 2, pero inmediatamente nos vamos a dar cuenta nosotros mismos, porque se va a presentar la oportunidad de perdonar a nuestros enemigos los errores de los demás, y vamos a expresarlo porque hemos estado en la oración, en la intercesión, buscando el rostro de Dios en el lado humilde, y eso nos va a capacitar para perdonar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que en lugar de perdonar tenemos la mano empuñada y estamos culpando a los demás, quiere decir que no hemos tenido o no hemos pasado el tiempo suficiente en intercediendo, orando en ese tipo de oración donde el Espíritu Santo nos venga a dar las herramientas para que así nosotros podamos perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados a causa que el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, su Hijo de amor. Entonces no hay por qué justificarnos en nuestras faltas, en nuestros errores de pensar que no merecen los demás nuestra disculpa o nuestro aprecio, nuestro amor en Dios. No, hermanos, porque quiero decirles que todos tenemos el mismo aliento. Como creación, si usted lee Génesis, dice que tanto Adán masculino como femenino recibieron el aliento de vida que venía de parte de Dios. Así que todos somos exactamente lo mismo. Aquí no hay razas, no hay posiciones, jerarquías, no hay un ámbito social, económico, de educación, de ningún tipo que nos diferencie. Tenemos todos el mismo aliento que viene de la misma presencia de Dios, del mismo aliento de Dios. Es interesante notar entonces que no podemos justificarnos a nosotros mismos por el hecho de culpar a alguien que no lo queremos amar o no lo queremos perdonar. Entonces, esto prueba nuestro tiempo de oración en este ámbito de humildad. Luego, nosotros vamos a seguir a ver cómo Jesús en esta parte, cuando Él descendió al infierno y a la muerte, fue el espíritu de paloma que le ayudó a hacer ese viaje de descenso. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en la misma muerte, en el mismo infierno? Y la verdad no nos gusta y empezamos a quejarnos, empezamos a estar malhumorados. ¿Qué tantas cosas no sentimos, pensamos y decimos? Sin embargo, reconocemos que es el espíritu apacible de la paloma, del Espíritu Santo, que nos acompaña en nuestros infiernos y en nuestras muertes, cualquier tipo de infierno espiritual que estemos pasando. El viaje que Jesús hizo hacia ese lugar no fue solo. Aquí dice, por eso soy incisiva en las porciones de San Juan 1, versículo 32 y Mateo 3, 16. Desde el inicio de su ministerio le fue dado el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él, quedó con él. Entonces, hermanos, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, Él es el que nos va a ayudar en nuestro viaje, en cada situación, por muy difícil que sea. Y en este caso, viendo cómo Jesús descendió. Y no se compara, hermanos, ese viaje que Él hizo para redimirnos, porque los horrores de la muerte vinieron sobre Él, el pecado de las creaciones pasadas, dice Isaías 53, que Él estaba desfigurado, no tenía un parecer como de un humano, porque todo el pecado que estaba cargando en la cruz del Calvario se dejaba ver. Ahora imaginémonos cuando Él descendió a tomar las llaves, lo que estaba cautivo. Todo ello, hermanos, y fue el espíritu de paloma humilde quien le ayudó y le acompañó en ese viaje de humildad hacia el infierno y la muerte. Y entonces nos deja ver que nosotros también estaremos acompañados cuando oremos y estemos buscando el rostro del Señor y aprendamos a amar en ese lugar, aun cuando es difícil la circunstancia, inclusive los enemigos que nos podamos encontrar en ese ámbito, nosotros podemos tener un perdón por el amor que Dios nos ha tenido a nosotros y porque sabemos que Él nos está ayudando a descender en la misma muerte, en el mismo infierno que estemos pasando y viviendo. Bueno, la siguiente etapa o el viaje o el camino que el Espíritu Santo tomó en el ministerio público del Señor Jesucristo, lo podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 17. Gracias a Dios por su palabra. San Juan 17, versículo 20 y 21. La escritura dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Orando por sus discípulos. Entonces, Jesús aquí fue bautizado por la paloma del Espíritu Santo en un ámbito humilde, es la enseñanza de esta tarde. Y luego aquí igualmente Jesús oró. Jesús oró. ¿Por quién? Por sus discípulos, con un propósito. Jesús oró por sus discípulos con un propósito. El propósito es, lo acabamos de leer, dice, que ellos sean uno, que tengan unidad. Como Jesús dice, le dijo al Padre, como tú y yo somos uno. Así él quería, dice, los 12 discípulos, oró por ellos, porque es el Espíritu Santo en forma de paloma, hermanos, aquel que desciende, nos enseña a orar para que tengamos unidad. ¿Cómo es que Jesús oró por ellos? Miren, los discípulos lo acompañaban a todos lugares, ¿sí? Ellos iban de un lado a otro con Jesús y luego entonces esta porción les dice que Él estaba orando para que ellos sean uno, como el Padre, dice, era uno con Él como hijo. Porque entonces el mundo así va a creer que ha sido enviado Jesucristo a la tierra. Qué interesante. Aquí había ciertamente discípulos, 12 de ellos. Sin embargo, leemos a través de la Escritura que dentro de sus corazones, a pesar de que estaban conviviendo y vieron a Jesús hacer milagros y todo lo que pudieron entender y escuchar de las enseñanzas de Jesús, siempre tuvieron discordia y lejos de tener unión, tenían desunión. Muy parecido a nuestros tiempos, ¿verdad? En donde quiera, en los ámbitos en los que nos movemos. Sin embargo, debemos entender que a Dios le interesa que nosotros permanezcamos unidos. ¿Por qué? Porque este mundo necesita saber que Jesús vive, que es real, y nosotros damos una experiencia, un testimonio a aquellos que nos están observando. Jesús quería que sus discípulos fueran uno, así como quiere que tú y yo seamos uno. Jesús, antes de ir a la cruz, precisamente, tuvo esa oración para con sus discípulos, porque veía que era necesario, los veía pelearse, discutir. Recordemos a Pedro cuando Jesús más de una ocasión les comentó y les dijo que era necesario ir a la cruz, sufrir, padecer, ser ejecutado. Sin embargo, Pedro siempre estuvo diciendo que no te suceda tal cosa. O sea, de alguna manera vemos cómo no aceptaba las palabras del maestro. Por eso Jesús pudo decir que oró por ellos, para que ellos fueran uno, que dejaran la desunión, que dejaran la discordia, porque también vemos a los discípulos después de la cena, que el Señor tuvo la comunión y toda la enseñanza del antiguo pacto y del nuevo pacto que estaba estableciendo. Nunca antes habían entendido, o quizá quiero pensar que no lo entendieron como muchos de nosotros. Debemos ser sabios y buscar el rostro de Dios y que el Espíritu Santo en forma de paloma nos guíe a ver y abra nuestros ojos, porque los discípulos no entendieron. Aún después de eso, de ver otra dimensión, cuando Jesús ministró la comunión, ellos estaban discutiendo, preguntándose quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar el lugar más alto. Eso es lo que hacen dos personas en desunión. Solamente están buscando es llegar a la cima, sin importar a quién tiran, a quién lastiman, a quién destruyen. Hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios en forma de paloma, porque Jesús así oró
por sus discípulos. Dice la Escritura que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Nosotros tenemos que hacer intercesión también en oración, de este tipo de oración que desciende y que nos hace buscarlo por amor, porque es por amor, hermanos, que el Padre nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha acercado a Él. Entonces, ¿qué obtenemos con una desunión? No obtenemos armonía, no obtenemos un testimonio para hablarles a los demás y decirles que Jesucristo ha venido y ha estado entre nosotros. Saben, los judíos como nación siguen esperando a su Mesías. Nosotros ya tenemos la bendición de saber que Jesucristo vino y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién les va a decir a los que están alrededor de nosotros si no es nuestra unión, la armonía que hay en los hijos de Dios, quienes les van a dar testimonio que Jesucristo ya ha estado entre nosotros y está en nuestros corazones? Bueno, los discípulos son un ejemplo. Jesús oró por ellos porque se dio cuenta cuánta desunión tenían, cuánta discordia, porque alguien que quiere llegar a la cima y el otro quiere también, entonces se destruyen, se lastiman y al final de cuentas, hermanos, no hay una armonía dentro de esa situación. Nosotros vemos a los discípulos preguntando quién sería el mayor, quién quiere ocupar, porque nadie quiere descender. Todos quieren ascender, todos quieren estar arriba. Y no estoy hablando de tener algo mejor, de aspirar, tener sueños, ideales, no. Estoy hablando de esta tonta naturaleza humana que se manifiesta en nosotros por querer alcanzar y ser más que el otro, y los discípulos estaban en esa condición. Nunca vieron la mesa de comunión, nunca vieron el nuevo pacto. Gracias a Dios, porque entonces el Espíritu de Dios en forma de paloma nos va a enseñar que es primero hacia el descenso para poder después subir y tener unidad los unos con los otros, tener esa armonía. No tenemos por qué estarnos peleando. Miren, nuevamente los discípulos, recuerden la historia de la mujer que fue sanada y se arrastró cuando Jesús iba en el camino y él volteó y le dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos, la hermana lo menciona tal como es, blasfemaron la divinidad de Dios, porque no es que Jesús no estuviera consciente de que alguien lo había tocado. ¿Cómo es posible? Actuamos igual. En nuestro deseo de ascender y hacer, no nos importa inclusive blasfemar la divinidad del Hijo de Dios. Jesús voltea y dice, y los discípulos contestan, ¿cómo es posible que dices quién te tocó si hay una multitud que está junto a ti, que te ha tocado desde hace un rato, te vienen apretando en el camino? Porque Jesús caminaba y la gente lo buscaba, porque les hacía milagros, sanidades, obraba. Y bueno, nuevamente los discípulos, blasfemando la divinidad de Dios, con esas respuestas hacia el Hijo de Dios, y Jesús contesta y le dice, alguien me tocó porque virtud salió de mí. No es porque no entendiera, pero miren los discípulos, igual que nosotros. Jesús, es que no te das cuenta. No es que Jesús no se dé cuenta, Él se está dando cuenta. Los que no nos damos cuenta en nuestra torpe necesidad de querer subir y ponernos por encima de los demás, somos tú y yo. Necesitamos el Espíritu Santo cuando oremos, intercedamos y le digamos, Señor, ayúdame a ocupar la posición más humilde. Quita esta desunión orgullosa que hay en mi corazón, como lo hubo en esos discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la paloma, del Espíritu Santo en Jesús, lo enseñó a descender. Lo estaba enseñando en su trayecto, en su vida pública, en su ministerio, a caminar en el lado humilde. Pero los discípulos lo único que hicieron fue tener discordia y desunión. Ellos solamente estaban ascendiendo, preocupados para ver quién iba a estar arriba, quién iba a quedar en el primer lugar. No nos damos cuenta, pero somos exactamente lo mismo. Recordemos que a veces cuando alguien está discutiendo con otra persona, hay una satisfacción en la naturaleza humana de decir, qué bueno porque lo dejé callado y yo fui el último que dije la palabra o la última palabra. No lo expresamos y quizá no lo expresamos, pero lo sentimos, y eso nos deja ver que no hemos estado el tiempo suficiente en oración en el Espíritu Santo en forma de paloma, en esa forma humilde, buscando el lugar bajo, amando, perdonando y buscando más que la desunión, la unión, porque vuelvo a decirles,
todos tenemos el mismo aliento del Padre Celestial, ni uno menos ni uno más, ni porque tú vistas cosas caras y qué bueno que lo tienes para vestirte, o porque tú tengas una educación muy alta o no la tengas, no importa. Tienes el mismo aliento de Dios en tu vida. No venimos alguien con un aliento diferente de Dios, ni otro con un aliento de una porción diferente del Padre. Todos somos exactamente lo mismo. Y los que no lo entendemos somos nosotros, como los discípulos, por estar siempre preocupados, queriendo estar arriba, queriendo ganar en todo, cuando Dios nos dice, es un tiempo de estar en el lado humilde. Gracias a Dios por su palabra. En el libro de San Juan, también capítulo 17, versículo 20 del 11, voy a leer una porción. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Lo leímos, lo estamos rectificando, y luego entonces el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, mas a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Oyó? Ninguno de ellos, ninguno de nosotros nos vamos a perder. Sabemos quién fue el que se perdió, porque termina diciendo este versículo 12, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero realmente, hermanos, ninguno de nosotros nos vamos a perder. Si hay algo por lo cual el ser humano y este hombre que se perdió, y sabemos que fue Judas Iscariote, no es porque no haya visto los milagros y no haya visto la unión del Padre con el Hijo Jesucristo, sino más bien porque Él quiso un lugar más alto. Hermanos, quizá nuestro premio por el momento no es aquí, pero nuestro premio es eterno. Y entonces, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos en desunión con nuestros hermanos? ¿Por qué estamos en discordia? ¿Por qué no estamos dando testimonio de que el Hijo de Dios ya vino y vive en nuestro corazón? ¿Por qué no estamos en ese punto? Bueno, muy fácil, porque solamente estamos preocupados por subir y querer estar en la parte alta. Pero todo tiene su tiempo. No es el tiempo entonces de estar en lo alto. Busquemos la unión, busquemos la unidad en la hermandad. Luego vamos a ir a la parte 3 y final en esta porción de esta enseñanza, y vamos a ir a Juan capítulo 20, ahí mismo estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo, gracias a Dios por su palabra. Voy a leer desde el versículo 20, 19. Y como fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús aquí? Sopló el Espíritu Santo. Estamos entonces de acuerdo que Jesús sopló el Espíritu Santo nuevamente en este aspecto de la paloma, el lado humilde, el lado que desciende. Tomad el Espíritu Santo. Sopló en ellos, y este es el soplo, hermanos, que nos va a ayudar a ser uno, a tener unidad los unos con los otros. Recordemos que en este momento Jesús había muerto, y estamos leyendo una porción. Cuando Él resucitó, vimos a María Magdalena, por eso leí desde el versículo 19, y si leemos el 18, habla precisamente de María, que fue a dar las nuevas a los discípulos, que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas, que fuera y les dijera que había resucitado, que estaba vivo. ¿No lo sabían los discípulos antes? Sí, se los había dicho que era necesario morir y que al tercer día Él iba a resucitar. Y miren, por buscar la prominencia de estar en la parte alta, estar tan preocupados, tan afanados por ganar, por obtener, por
permanecer siempre como aquel que ganó en todo, se perdieron de la mayor oportunidad que tuvieron, y quien la recibió fue María Magdalena. Y entonces, hermanos, Jesús siempre va a ver nuestra necesidad, y se dio cuenta que a raíz de lo que los discípulos expresaron en la comunión y en otros episodios, como los que les acabo de mencionar, que ellos dudaron, pusieron en tela de juicio inclusive las palabras del maestro, pues nos dejan ver que había discordia, que ellos querían un lugar, a ver qué lugar más alto. Ese es, hermanos, buscar el trono, la silla del juez para poder condenar, para decirle a alguien y ejecutar, mandar ejecutar las órdenes, que como necios, la hermana enseña como alguien que se sienta en el trono y es el viejo yo o el aspecto de nuestra naturaleza carnal que quiere estar ahí dando órdenes, mandando y enjuiciando a todos los demás. Y eso no es lo que nos va a dar la ayuda para que tú y yo digamos que Jesús ya está entre nosotros. Qué gran responsabilidad tenemos. Que Dios nos ayude. Entonces, Jesús sopló, Él estaba ya resucitado y Él tenía que ir a la presencia de su Padre. Y ve como aquí en esta porción sopló, dice, el Espíritu Santo sobre de ellos. Y es esta porción. Ya lo tenemos. El Espíritu de Dios está en nosotros con esta característica de paloma. Digámosle, Señor, si yo he metido desunión en la hermandad, sopla con tu Espíritu Santo y ayúdame a descender al lugar más bajo para tener ese amor que puedo recibir de ti, que ha sido dado por parte del Padre Celestial y me va a ayudar a amar, a perdonar y a mantener la unión dentro de la hermandad. Es necesario que en estos tiempos, hermanos, nosotros busquemos con todo nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo en este aspecto, porque el rapto va a suceder y no vamos a tener tiempo, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hermanos, eso nos deja ver que no tendremos tiempo. No habrá un tiempo como para que nosotros estemos pensando que podemos amar, que podemos perdonar en la hermandad, que podemos tener unidad los unos con los otros. No, no va a haber tiempo. Y solo imagínense que es un parpadeo de cerrar y abrir los ojos. Es rapidísimo, segundos de tiempo. ¿Cree que nos va a dar tiempo de ir en oración en ese instante y amistarnos con aquellos que estamos en enemistad? ¿Que tengamos unidad con aquellos que estamos en desunión? No, hermanos, no va a haber tiempo. Y lo peor de todo es que nos vamos a perder la experiencia más grande por la cual decimos estar aquí, por lo cual decimos que queremos y que seguimos a la meta, al premio de la soberana vocación, a la estatura del varón perfecto, a la madurez. Y sería muy terrible que nosotros, teniendo la teoría, nos quedemos solo por no llevarla a cabo. Me preocupa yo misma de mí mismo. No se preocupe por los demás. No piense en nadie más ahorita. No es necesario que piense en la desunión de quien sea. Es importante que piense en la falta de unidad porque estamos en casa, si usted tiene a su esposo, vea cuántos problemas entre los matrimonios, en lugar de estar unidos, están desunidos. Luego entonces, cuántos problemas en las familias, hijos, padres, hermanos, tíos, parientes, cuántos en el ámbito de familia espiritual. Veámonos delante de Dios. Yo le invito que este tema del Espíritu Santo en forma de paloma nos haga descender en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Es al pie de la cruz del Calvario, porque nosotros teniendo el mismo aliento que utilizamos para hablarle a Dios en oración, interceder, rogar, suplicar, hermano, es el mismo aliento que tu hermano, tu hermana emite. Así que tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar estar más en ese lugar bajo, donde todos somos, y lo he dicho en los tiempos de oración, una frase, todos somos exactamente lo mismo, que somos pecadores redimidos por su gracia. Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra, por este día, por este tiempo.
Gracias por tu precioso Espíritu Santo que nos ayuda a orar con gemidos indecibles, porque nos ayuda a descender a los lugares de muerte, al mismo infierno, Señor, de las circunstancias, pero nos has enseñado que así como descendió con Jesús, desciende con nosotros. No estamos solos. Gracias porque en ti está nuestra victoria. Gracias porque tú, así como oraste por tus discípulos, Padre, porque el Espíritu Santo los volviera uno y tuvieran unidad. Así en este tiempo, Señor, quieres que nosotros busquemos a través de esa oración de intercesión, de búsqueda, de ruego, de súplica. Señor, esa oración de petición en el Espíritu, Padre, no solo con las palabras que salen de nuestra boca, que entendemos con nuestra mente, sino que vengan con tu Espíritu Santo, ungidas de tal manera, Señor, que nos hagan descender y que nos ayuden a ponernos en el lugar correcto, a los pies de la cruz del Calvario, donde, Señor, reconozcamos nuestra condición de pecadores y entonces, Señor, poder así tener unidad, dejar las discordias, las desuniones, las enemistades en la hermandad. Padre, es tiempo de que nos demos cuenta que si tú suenas tu trompeta en este instante y hay falta de unidad en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro tiempo, Señor, en nuestras casas, en donde quiera que nos encontremos, Padre, será un fracaso. No queremos perdernos esta oportunidad de escuchar la trompeta, irnos a casa contigo, Señor, porque entonces será, Padre, ese ascenso en lugar de un descenso. Amado Señor, si hoy no queremos estar en el descenso, acompañados de la paloma de tu Espíritu Santo, Señor, no habrá tal experiencia de ascender con la paloma, no, sino con el Espíritu Santo en forma de águila. Te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor. Sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo. Ven con tu Espíritu Santo en cada tiempo de la oración y ayúdanos a orar, ayúdanos a buscar tu rostro, Padre. Ayúdanos a tener la unidad. El propósito es que aun cuando tú no estás ya presente, que podemos tocarte, Padre, solo podemos sentirte, pero ese sentimiento, Señor, que nos hace creer que tú nos estás volviendo unos delante de ti, uno en ti, Padre, como tú eres con tu Padre Celestial. Te damos gracias, te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por el esposo, los hijos, la esposa, según el caso. Gracias, Señor, por la familia espiritual que nos prestas. Ayúdanos a quitar el orgullo que nos hace creer que la parte más alta es más importante que el lugar humilde. Ten misericordia de nosotros. Bendice a tu pueblo y gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por las ofrendas y diezmos que usted manda a la casa de Dios. Acordémonos que Dios es fiel en todo momento. Él es el proveedor, el sustentador. Nosotros solamente obedecemos lo que la Escritura dice y Él es el que nos puede abrir el camino donde no hay camino. Amén. Y gracias por aquellos que se están anotando para el servicio del domingo. Recordemos que estamos entrando desde las 9:30 y bueno, seamos puntuales. Que el Señor nos ayude a tener tiempo de oración. Siempre nos hace falta el estar orando en la presencia de Dios y es bueno estar en la casa del Señor en estos tiempos. Bueno, oremos por las ofrendas. Padre, te rogamos que bendigas las ofrendas que cada uno de tus hijos envía a tu casa y dispone. Bendice el trabajo y la fuerza, Señor, que les das en estos tiempos. Tú eres el proveedor, el que abres el camino. Bendice la energía, Dios. Gracias porque ellos buscan de ti, Señor, y tú eres a través de la obediencia que ellos muestran. Tú eres el que les provees a manos llenas. Bendícelos por causa de Jesús, te lo rogamos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y que el Señor nos siga guardando. Busquemos la unidad en la presencia de Dios y rechacemos la desunión. Dios no estará nunca con alguien que está desunido. Amén. Despidámonos. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado. Nos vemos el domingo, si Dios permite. Gracias.